Bueno, comienza una etapa clave para el gobierno, me parece, después de que se conozca la inflación de agosto, si estará en el 3, si seguirá en el 4, cuándo viene a la baja. Y en ese sentido, me parece importante conversar sobre, bueno, sobre los posibles aumentos que se vienen. Vamos a hablar con Janina Lojo, ella es experta en finanzas y también en comercio exterior. El título de una de las notas para hablar con ella, en este caso en Infobae, ya que hablamos antes de La Nación y con una periodista de La Nación, que es Julieta Rumi, en este caso hablamos de distribuidores y autoservicios mayoristas que se suman a la alerta de los supermercados. El aumento de tasas municipales traerá más inflación. Cuando esté Janina, hablamos con ella, seguramente está en la sala de espera, en un segundito la conectamos. En un comunicado, la Cámara que los agrupa señaló que el aumento de alícuotas tributarias de los municipios se produce en medio de la caída del consumo y afecta márgenes de ganancias que alegan ya no se pueden comprimir. Hola, Yanina, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tu atención. Bueno, una de las preocupaciones es el aumento, entonces, ¿no? Que se viene en los próximos días. O los aumentos, mejor dicho. Hola, Sí, ¿me escuchás? te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, sí. Se cortó un poquitito, pero te Perfecto. preguntaba sobre los posibles aumentos, tomando como referencia esta nota de Infobae, que habla de justamente los distribuidores y autoservicios mayoristas que se suman a la alerta de los supermercados. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, sí, esta es una realidad. Lamentablemente, muchos municipios han comenzado a aumentar las tasas. El artículo en particular muestra o pone como ejemplo el caso del municipio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, donde la tasa de seguridad e higiene pasó a tributar un 6%, mucho más de lo que se tributa por ingresos brutos. Entonces, lo que explican tanto los supermercadistas como los pequeños negocios, los pequeños comercios, es que es insostenible en este contexto que no se esté actualizando los precios. Y esto va al contrario a lo que sería la política del gobierno, que como vimos, por ejemplo, eliminó las retenciones en los cobros electrónicos para facilitar lo que es en impuestos nacionales, para facilitar la baja de los precios, ¿correcto? Sí, sí, sí. Entonces vos decís que las tasas municipales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Es esto? Sí, a ver, particularmente se está hablando de la provincia de Buenos Aires. Es más, yo no sé si habrán escuchado este fin de semana, se empezó a hablar de la posibilidad de que los supermercados discriminen cuánto del precio corresponde a impuestos municipales para que el consumidor sea consciente de cuánto es lo que está pagando por impuestos de los municipios. Correcto, correcto. Y esto a nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires no ocurre del mismo modo porque allí el gobierno municipal de la ciudad o el gobierno nacional no aplica estas tasas. En el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, a ver, tiene otro esquema tributario y acá lo que estamos viendo, mira, te voy a llevar un ejemplo muy práctico y que es el de que lo veamos. El combustible en la ciudad de Buenos Aires sale más barato que en la provincia de Buenos Aires. Mira vos, por esta misma razón. Por esta misma razón, por las tasas. Exactamente. En la ciudad de Buenos Aires no tenés tanta atomización en cuanto a las tasas y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenés municipios que cobran por la publicidad dentro de los negocios, por las pegatinas que nos informan qué medios de pago tenemos disponibles y que estamos obligados como comerciantes a informarlos. Ese tipo de cosas son todas tasas que se le van poniendo a los comerciantes. Otro caso y otro ejemplo que viene reclamando y que lo cita ese artículo que vos mencionabas de Infobae es el caso de INACAP. Para aquellos que no saben, INACAP es un instituto que tiene el Sindicato de Comercio para que los empleados se capaciten. Pero el aporte es obligatorio
y la mayoría de los empleados no lo utilizan, no se capacitan y el sindicato recauda todos los meses un aporte bastante considerable para esa capacitación que los empleados nunca reciben. Entonces, o se empieza a capacitar a los empleados, ya que es obligatorio ese aporte, o se empieza a no pagar ese aporte, que ya no sea obligatorio, sino que en caso de que el empleado lo desee, se pague. ¿Cuántos son estas tasas que generan más inflación y aumento de precios, sobre todo en el conurbano bonaerense o en la provincia de Buenos Aires también? Claro, exactamente. A ver, todo lo que sean impuestos, todo lo que sean tasas, se termina trasladando a los precios. En un momento en donde el consumo está cayendo, estamos viendo un traslado, no hay que irnos muy lejos, todos nos dimos cuenta de que estamos mirando qué consumimos, qué compramos, cómo lo consumimos, y muchos de nosotros hemos tenido que optar por consumir segundas marcas o terceras marcas, y eso se traslada, obviamente, a las ventas de los supermercados. Lo que los supermercados dicen en este contexto, con esta presión tributaria en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener que actualizar precios sí o sí porque los márgenes de rentabilidad Es decir, que se la han gente va a caído tener que, completamente. Y la obviamente, gente del conurbano va a venir a la ciudad a comprar los artículos porque no tienen ese aumento, que es del orden de qué porcentaje, y quizás eso suceda, de qué orden, quizás eso suceda. de qué porcentaje hablamos, Janina. Y se habla de entre un 4 y un 5% de aumento como mínimo por la caída en las rentabilidades que están teniendo los supermercadistas y los pequeños comercios. Recordemos algo que es importante, porque, a ver, quizás una gran Bueno, cadena tenemos de un problema de supermercados comunicación. tiene un poder de negociación. Mm. Se entrecorta mucho, Janina, pero bueno, Hola, danos una última mirada de cómo va, perdón. sí, de cómo va a seguir esta situación y después volvemos a, seguramente en otra oportunidad, a reconectar con mejor señal. Pero, ¿cómo sigue esto para vos? ¿La gente va a dejar de comprar? ¿Los supermercadistas absorberán o el gobierno cambiará su política de tasas? Yo creo que va a haber una migración de consumo hacia la ciudad de Buenos Aires, considerando que mucha gente se traslada a la ciudad de Buenos Aires. Entonces es probable que empiece a consumir en la ciudad de Buenos Aires. No creo que esto provoque un cambio, por lo menos en el corto plazo, en el gobierno provincial, ya que lo que está tratando el gobierno provincial es de sostener la recaudación y no achicar los gastos. Janina Lojo, muchas gracias por esta entrevista. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes y disculpen si se entrecortó. No, no, no hay problema, no hay problema. Suele pasar con estas comunicaciones, a veces es así, funciona, estamos muy supeditados a las redes o a la señal y muchas veces pasa esto. Bueno, falta